Buenos días a todos los estudiantes del CELAC. Feliz año a todos, feliz año 2022. Para esta ocasión vamos a hablar acerca del contenido de monomios y polinomios, ¿ok? Este es el primer contenido del segundo laxo, que vamos a evaluar en el segundo laxo. Entonces, vean, lo primero que vamos a definir, primero que todo, esto que tenemos acá, que es monomio, que son dos partes, se viene definido en dos partes. La parte de monomio, ¿ok? Que la definición es que un monomio es una expresión algebraica en la que se utilizan letras, números y signos de operaciones. Las únicas operaciones que aparecen entre las letras son el producto y la potencia de exponente natural, ¿ok? ¿Qué significa que ese exponente natural? Que tiene que ser números positivos, incluyendo el cero también, porque el cero también puede ser un exponente. Aplicando la propiedad de la potenciación. Entonces tenemos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo que representa lo que es un monomio es 3x elevado a la 3. ¿Ok? Todo eso representa un monomio. Como dice la definición, las únicas operaciones que aparecen entre las letras son el producto y la potencia de un exponente. Es decir, 3 que multiplica x, el exponente que es 3. Otro ejemplo, 2x elevado a la 2. ¿Ok? Todo eso representa un monomio. Y la x que representa un monomio porque es un solo término, ¿no? Cada valor representa un solo término. O sea, 3x a la 3 representa un término, 2x a la 2 representa un término y x representa también un término. Entonces tenemos partes de los monomios. Términos de los monomios, tenemos 3x a la 3, 2x a la 2, x y 6. El término independiente es el que no tiene x, por ejemplo, el 6. Los coeficientes son los números que acompañan a las variables. En este caso, los valores que acompañan a la x, que es la variable en este caso, son 3, el 2, ¿ok? Fíjense, son los numeritos que están en la parte de adelante, y 1, que es el coeficiente de la x, que está sola. Cuando no tiene ningún valor, se sobreentiende que el coeficiente es 1. Entonces, el grado es el exponente, ¿ok? Y en este caso, el grado del mayor de estos cuatro monomios que tenemos, incluyendo el 6, que es el término independiente, que no tiene variable, el mayor exponente es el 3x elevado a la 3, por lo tanto el grado es grado 3, el mayor grado de los monomios. Entonces fíjense, aquí tenemos unos ejemplos. El primer monomio es 3x elevado a la 3 por y elevado a la 4. 3 por x elevado a la 3 por y elevado a la 4. Las variables, tenemos en este caso dos variables, que es x y y. El coeficiente en este caso de todo esto es el 3, que es el único valor numérico que está multiplicando todo eso. Ese es el coeficiente. Y el grado, en este caso, cuando tenemos un monomio con dos variables, se suman ambos exponentes, ¿no? En este caso tengo la x que tiene variable 3 y la y que tiene variable 4. Entonces se suman los exponentes y este es un monomio de grado 7. ¿Ok? Entonces tenemos el segundo monomio, que es 2y elevado a la 2. La variable obviamente es y, el coeficiente es 2, que es el número que multiplica, y el grado, que en este caso es 2, que es el exponente. Tenemos st elevado a la 5, son dos variables, en este caso s y t, que son las dos variables. El coeficiente, que como en este caso no tiene ningún número, se sobreentiende que es 1, y el grado, que en este caso es 6. ¿Por qué razón es 6? Porque s está elevado a la 1, no lo tiene, ¿ok? Sobreentiende que está elevado a la 1, propiedad de la potencia. Si no tiene ningún exponente, se sobreentiende que el exponente es 1. Más 5 del exponente de t, ese es igual a 6. Entonces, 6 por x elevado a la 0. Entonces la variable en este caso es x, ¿ok? El coeficiente, que es el número que multiplica a la x, es 6. Y el grado, que es 0, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí también se aplica la propiedad de la potencia cuando el exponente es igual a 0. Cuando el exponente es igual a 0, todo número que tenga exponente 0, el resultado es igual a 1. Entonces, lo que tenemos acá de 6x elevado a la 0, ese es igual a 6. ¿Por qué? Porque x elevado a la 0 es igual a 1 y 6 por 1 es igual a 6. Entonces, ¿cuál es el grado? En este caso, 0. Entonces el término independiente, automáticamente, aquí, término independiente, es de exponente o de grado 0. Operaciones con monomios. Entonces los monomios, para saber o para desarrollar operaciones con monomios, hay que primero
saber que son monomios semejantes. Entonces los monomios son semejantes si tienen la misma variable y el mismo grado o exponente, es decir, si tienen la misma letra, si tienen el mismo grado o exponente. Entonces, ejemplo de monomio semejante, 4x a la 2 y 2x elevado a la 2. Tienen la misma letra, ¿okay? Tienen el mismo exponente, por lo tanto son monomios semejantes. No importa los coeficientes, los coeficientes pueden ser diferentes, ¿okay? El segundo, tengo 2t elevado a la 5 y menos t elevado a la 5. ¿Okay? Tienen la misma letra, ¿okay? Tienen el mismo exponente, por lo tanto son monomios semejantes. El coeficiente de 2t elevado a la 5 es 2 y el coeficiente de menos t elevado a la 5 es menos 1. Entonces son monomios semejantes porque tienen la misma letra y tienen el mismo exponente. La 3, ¿no? Aquí dice menos a elevado a la 3 y b elevado a la 2. Y tengo menos 3/4 de b elevado a la 2 por a elevado a la 3. Entonces también son monomios semejantes. ¿Por qué razón? Porque tienen las mismas variables elevadas a los mismos exponentes. A elevado a la 3 en ambos monomios y b elevado a la 2 en ambos monomios. La diferencia son los coeficientes. Pero son semejantes porque tienen que tener, obviamente, se los vuelvo a repetir, la misma variable con el mismo exponente. Igualmente pasa con el 4. ¿Ok? 4 por y elevado a la 5 y menos 2 por y elevado a la 5. Tienen la misma variable que es y tienen el mismo exponente que es 5. Entonces, ¿por qué es importante saber cuando dos monomios son semejantes? Porque de esta manera es que podemos sumar. ¿Ok? Se pueden sumar, las operaciones se pueden desarrollar con monomios semejantes. Y ahora lo explicamos. No son semejantes los que tenemos acá. ¿Ok? El primero, menos 4a elevado a la 3 por menos 4a elevado a la 6. No son semejantes porque a pesar de que tienen la misma letra, tienen diferentes exponentes. En este caso no son semejantes, igual con los otros ejemplos. Suma y resta de monomios. Entonces fíjense, aquí donde vamos a saber por qué razón tenemos que saber lo que es un monomio semejante. Entonces, suma de monomios, para sumar monomios se suman los coeficientes y se deja la misma parte literal. Hay que tener en cuenta que solamente se pueden sumar los monomios que son semejantes, ¿ok? Entonces tenemos un ejemplo. Y este primer ejemplo tengo 4x elevado a la 3 más 5x elevado a la 3. ¿Ok? Se van a sumar, son los coeficientes nada más y se deja la misma variable con el exponente. En este caso se suma 4 más 5, eso es igual a 9 y va a quedar x elevado a la 3. ¿Por qué razón? Porque los dos monomios son semejantes, entonces no va a cambiar la variable con el exponente. Aquí tengo 8x elevado a la 4 por y elevado a la 3 más 4x elevado a la 4 por y elevado a la 3. Se suman los coeficientes y se deja la parte lateral, que en este caso es x elevado a la 4 por y elevado a la 3, que son la parte semejante, ¿no? Entonces sumo los coeficientes, 8 más 4, 12, y queda 12x a la 4 por y elevado a la 3. Resta de monomios también se aplica el mismo término de monomios semejantes. Entonces, para restar monomios se restan los coeficientes y se deja la misma parte literal. Hay que tener en cuenta que solamente se pueden restar los monomios que son semejantes. Es decir, que tenemos el ejemplo, ¿no? De forma de letra. Voy a explicar el segundo, ¿no? El ejemplo con numeritos. Ejemplo de suma de monomios. 4x a la 6 menos 5x a la 6. Entonces voy a restar son los coeficientes. 4 menos 5 es igual a menos 1. Entonces me va a quedar menos 1x a la 6. Por eso queda menos x elevado a la 6. Porque ya se sobreentiende que el coeficiente es 1. ¿Ok? Lo que le voy a agregar es el negativo nada más. 4 menos 5 menos 1. El otro ejemplo, menos 6x a la 4 más 8x a la 4. Eso es igual a menos 6 más 8 o 8 menos 6, que es igual a 2. ¿No? Por x a la 4. Como son semejantes, queda la misma variable con el exponente. En el caso de la multiplicación, aquí sí que no tenemos que aplicar lo que son monomios semejantes, que se multiplica todo, ¿ok? Aplicando la propiedad de la potencia. Al multiplicar dos monomios obtenemos otro monomio que tiene por coeficiente el producto de los coeficientes, y la parte literal se obtiene multiplicando las potencias que tengan la misma base, ya que sabemos que la multiplicación de potencia de la misma base es otra potencia con la misma base y cuyo exponente es la suma de los exponentes.
Es decir, si yo tengo a por x elevado a la n por b por x elevado a la m, voy a multiplicar los coeficientes y voy a dejar la misma variable, pero voy a sumar sus exponentes, ¿no? Entonces, ejemplo de multiplicación, tenemos 4x a la 5 por 3x a la 3. Entonces multiplico los coeficientes, 4 por 3 son 12, y sumo los exponentes de la variable, ¿no? Es decir, tengo que x elevado a la 5 más 3. Y eso es igual a x elevado a la 8. Resultado final, 12x elevado a la 8. El otro, menos 6y elevado a la 4 por 5y elevado a la 4. Multiplico los coeficientes, menos 6 por 5 es menos 30. Y dejo la misma variable que es y, pero voy a sumar los exponentes. 4 más 2 y se me queda y elevado a la 6. Sería menos 30 y elevado a la 6. El tercer ejercicio, tengo que es menos 3 por menos 8z elevado a la 4. Eso es igual a menos 3 por 8, o sea, la multiplicación de sus coeficientes, que es 24 positivo, aplicando la regla de los signos. Y como el otro no tiene variable z, entonces va a tomar la variable z que está, que es z elevado a la 4. Entonces queda 24 z elevado a la 4. Ok, división de monomios. En la división de monomios, para dividir monomios hay que tener en cuenta siempre el grado del dividendo debe ser igual o mayor al grado del divisor. Además, solamente se pueden dividir los monomios que tengan la misma parte literal. Cuando dividimos monomios, tenemos otro monomio que tiene por coeficiente el coeficiente de los coeficientes de los monomios, y cuya parte literal, la división de la potencia, tengan la misma base. Y sabemos que la división de potencia de la misma base es otra potencia con la misma base, cuyo exponente es la diferencia de los exponentes. Es decir, cuando estamos dividiendo dos variables, ¿ok?, aplicamos la propiedad de la potencia, que cuando estamos dividiendo se repite la misma base, se deja la base y se resta el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Entonces tenemos un ejemplo acá, ejemplo de división de monomios: 8x elevado a la 5 entre 2x elevado a la 3. Dejo la misma base, que es x, ¿ok?, que es la que se repite. Voy a dividir 8 entre 2, que es 4, y voy a restar los exponentes del numerador menos el exponente del denominador. En este caso 5 menos 3, que en este caso es 2, por eso queda 4x elevado a la 2. 8 entre 2 es 4, y x me va a quedar igual porque es la base que se repite, y resto los exponentes 5 menos 3, que es igual a 2. Aquí tengo 10x elevado a la 6 por y elevado a la 7 entre 5x elevado a la 3 por y elevado a la 6. Entonces divido los coeficientes. 10 entre 5, que es igual, 10 entre 5, que es igual a 2. ¿Ok? El resultado por acá. Entonces voy a aplicar la propiedad de la potencia, pero primero con x. En este caso tengo que x está elevado a la 6 y x está elevado a la 3 en el denominador, ¿no? Entonces sería 6 menos 3, que es igual a 3, y la y en este caso sería y igual a, dejo la misma base y resto 7 menos 6, que es igual a 1. Por eso queda acá x elevado a la 3 por y elevado a la 1. Aquí tenemos una actividad de repaso. Resuelvo las siguientes operaciones con monomios. ¿Ok? Le estoy dejando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ejercicios para que repasen esa partecita.